Hay algo en la naturaleza humana que los siglos no han podido cambiar. Desde que existe registro de civilizaciones sobre esta tierra, los seres humanos han construido ciudades, desarrollado culturas, escrito poemas, levantado templos y también se han destruido unos a otros en guerras. No es exageración, es historia. Los sumerios guerrearon contra los acadios. Los egipcios expandieron su poder a través de conquistas militares. Los persas, los griegos, los romanos. Cada gran civilización que conocemos dejó una huella de sangre en el camino. Y si avanzamos en el tiempo, no encontramos alivio. Las cruzadas, la Guerra de los 100 años, la Revolución Francesa, las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, Corea, Vietnam, los Balcanes, Irak, Siria, Ucrania, Gaza. La lista no termina. Hoy, mientras abres este video, en algún lugar del mundo hay bombas cayendo, hay familias huyendo, hay soldados muriendo en trincheras, hay diplomáticos negociando en salones mientras los cañones siguen disparando afuera. Vivimos en una época donde las tensiones internacionales han alcanzado niveles que muchos historiadores describen como los más peligrosos desde la Segunda Guerra Mundial. Potencias nucleares que se observan mutuamente con desconfianza. Alianzas que parecían sólidas se fragmentan. El orden mundial que se construyó después de 1945 cruje en sus cimientos. Y en ese contexto hay una pregunta que cada vez más personas se hacen, ya sea desde la fe o desde la simple inquietud humana. ¿Estamos cerca del fin? Es una pregunta legítima. No es una pregunta de fanáticos ni de personas desequilibradas. Es una pregunta que surge cuando alguien mira el mundo con honestidad y siente que algo fundamental está cambiando. Hace 2000 años, en una colina a las afueras de Jerusalén, un hombre que había reunido a sus discípulos respondió esa misma pregunta. No con evasivas, no con ambigüedad. Sus palabras fueron directas y siguen siendo relevantes el día de hoy. Ese hombre fue Jesús de Nazaret. Y lo que dijo está registrado en el capítulo 24, versículo 6 del Evangelio de Mateo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca. Pero aún no es el fin. Pero para entender el peso de esas palabras, necesitamos volver más atrás, mucho más atrás. Necesitamos entender qué dice la Biblia sobre las guerras desde el principio. Esto es, las guerras y el fin de los tiempos. ¿Qué dice la Biblia? Si te está gustando mi contenido, no te olvides de suscribirte, dale like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando subo contenido. Esto me ayudaría muchísimo y mi canal sigue creciendo. Ahora sí, continuemos con esta gloriosa historia. La Biblia es uno de los textos más antiguos que la humanidad conserva. Y una de sus características más llamativas es que no endulza la realidad. No es un libro de cuentos donde los héroes siempre ganan limpiamente y donde la violencia es abstraída o ignorada. Es un texto que mira de frente la condición humana, incluyendo su dimensión más oscura. Las guerras aparecen desde muy temprano en la narrativa bíblica. Ya en el libro de Génesis encontramos conflictos entre grupos, disputas por territorios y recursos, y violencia entre hermanos que anticipa lo que vendría después.
Pero es a partir del libro de Josué donde la Biblia entra de lleno en la descripción de guerras organizadas, con ejércitos, con estrategias militares, victorias y derrotas. El libro de Josué narra la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y no fue una entrada pacífica, fue una campaña militar que duró años, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. Jericó, Ahí, Gabaón, Laquis, Hebrón. El texto es explícito en describir las batallas, las alianzas enemigas que se formaron en contra de Israel y también las victorias que el texto atribuye directamente a la intervención divina. Lo interesante de Josué no es solo la descripción del conflicto, sino la estructura narrativa que termina con algo que el texto llama descanso. Después de las campañas militares, hay una distribución de la tierra, un establecimiento de fronteras y una promesa de estabilidad. La guerra en ese contexto no es el estado permanente del pueblo, es un periodo de transición hacia algo distinto. Ese patrón se repite a lo largo del Antiguo Testamento. El libro de los Jueces es quizás el texto más cíclico de toda la Biblia. Una y otra vez se repite la misma estructura. Israel se aleja de sus compromisos espirituales, cae bajo la dominación de una nación enemiga, clama por liberación, surge un juez que los conduce a la victoria, viene un periodo de paz y el ciclo vuelve a comenzar. Otoniel, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón, cada figura marcada por el conflicto, cada victoria seguida por un periodo de calma relativa. Y luego viene David. El rey David es quizás la figura militar más prominente de toda la narrativa bíblica. Un guerrero desde su juventud, que pasó de matar a un gigante filisteo con una honda a construir uno de los reinos más poderosos de la región. Bajo su reinado, Israel se expandió, sus enemigos fueron sometidos, y el texto registra una serie de campañas militares que consolidaron la posición del reino. Pero también hay algo en el texto que dice sobre David que es profundamente revelador. Cuando David expresó el deseo de construir un templo para Dios, la respuesta que recibió fue negativa. El texto lo explica de esta manera. David había derramado demasiada sangre, era un hombre de guerra, y por eso la construcción del templo, símbolo de la presencia divina en medio del pueblo, quedó reservada para su hijo Salomón, cuyo nombre en hebreo está relacionado con la palabra paz, Shalom. Hay algo profundamente simbólico en esto. La Biblia parece decir que el templo, el lugar del encuentro entre lo divino y lo humano, no podía ser construido por manos de guerra. Tenía que ser levantado en un periodo de paz. Y durante los primeros años del reinado de Salomón, así fue. El texto describe un periodo de prosperidad y estabilidad que parecía el cumplimiento de una promesa antigua. Pero no duró. Nunca dura. Eso es lo que la Biblia muestra con honestidad que pocas veces se comenta. Los periodos de paz humana son siempre frágiles, temporales y dependientes de circunstancias que cambian. Los reinados se fracturan, los líderes fallan, las alianzas se rompen y la guerra regresa. La Biblia no presenta la guerra como una anomalía que interrumpe el curso normal de la historia. La presenta como una constante en la condición humana. No la glorifica, pero tampoco la ignora. La documenta con una precisión que a veces resulta incómoda. Y esa honestidad es lo que hace que sus palabras sobre el futuro suenen tan creíbles. Ahora bien, hagamos el salto. Si alguien del siglo I hubiera podido observar el mundo en el que vivimos hoy, probablemente no habría podido imaginar la escala de los conflictos modernos.
no solo por las armas, que han alcanzado un poder destructivo que los generales de la antigüedad no podían concebir, sino por la complejidad de los intereses involucrados, la velocidad a la que se desarrollan los eventos y la interconexión global que hace que un conflicto en una región del mundo tenga consecuencias inmediatas en lugares completamente distintos. Vivimos en un mundo donde los misiles hipersónicos pueden cruzar continentes en minutos, donde los drones reconfiguraron por completo la lógica de la guerra, donde los conflictos se liberan no solo con armas físicas, sino con ataques cibernéticos capaces de paralizar infraestructuras enteras, donde las guerras económicas, las sanciones y los embargos son armas tan poderosas como los ejércitos. Y sin embargo, en medio de toda esa complejidad tecnológica, los patrones son los mismos. Nación contra nación, reino contra reino, grupos étnicos, religiosos, ideológicos que se enfrentan con una velocidad que parece ignorar completamente las lecciones del pasado. Y aquí están las palabras que Jesús pronunció en ese mismo discurso sobre el Monte de los Olivos. Mateo capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hay algo en esa descripción que trasciende el contexto del siglo I. No habla de un conflicto específico, no nombra a ningún país, habla de un patrón y un patrón de tensión entre comunidades humanas organizadas que se ven mutuamente como amenazas. Y ese patrón hoy es visible en casi todos los rincones del mapa. En Europa del Este, un conflicto que muchos pensaron imposible se convirtió en una guerra de desgaste que ha costado cientos de miles de vidas y ha rediseñado las alianzas militares del continente. En Medio Oriente, tensiones que tienen décadas de profundidad vuelven a erupcionar con una intensidad que sacude la diplomacia global. En el Indo-Pacífico, dos potencias nucleares con ambiciones territoriales se observan con una desconfianza creciente que los analistas militares describen como el escenario más volátil del siglo. Y junto a los conflictos armados, las otras señales que Jesús mencionó en el mismo versículo. Las pestes. El mundo vivió recientemente la pandemia más grave de un siglo, un virus microscópico que detuvo la economía global, mató a millones y reveló con una claridad brutal cuán frágiles son las estructuras que hemos construido. Las hambres. Hoy, en pleno siglo XXI, con toda la capacidad tecnológica y agrícola que la humanidad posee, cientos de millones de personas no tienen acceso a alimentación suficiente. Los conflictos armados destruyen cadenas de suministros. El cambio climático afecta cultivos. Las desigualdades globales concentran los recursos en pocas manos, mientras otras poblaciones enfrentan hambrunas que los medios internacionales registran brevemente y luego olvidan. Terremotos. Solo en los últimos años, sismos devastadores han sacudido a Turquía, Siria, Marruecos, Afganistán y Japón. La actividad sísmica global no muestra señales de disminuir. Y aquí es donde el análisis se complica, porque uno podría argumentar que guerras, pestes, hambres y terremotos siempre han existido, que no son fenómenos nuevos, que en el pasado también hubo pandemias devastadoras, hambrunas masivas y catástrofes sísmicas. Y ese argumento sería correcto, pero también sería razón para no desestimar las palabras de Jesús, sino para entenderlas correctamente. ¿Significan las guerras que el fin ya llegó?
Esta es quizás la pregunta más importante del video y requiere que seamos intelectualmente honestos. A lo largo de la historia, en prácticamente cada generación que vivió bajo guerras devastadoras o catástrofes masivas, hubo personas que creyeron estar viviendo en los últimos días, no como metáfora, sino literalmente. Durante la peste negra del siglo XIV, que mató entre 1/3 y la mitad de la población europea, el apocalipsis parecía inminente. Los predicadores llenaban las plazas proclamando el juicio final. Las iglesias estaban desbordadas. La sensación de que el mundo se acababa era tan intensa que transformó por completo la cultura, el arte y la religión de esa época. Y sin embargo, la historia continuó. Cuando Napoleón arrasó Europa a principios del siglo XIX, las guerras que dejó atrás fueron tan destructivas para su tiempo que varios líderes religiosos lo identificaron con figuras apocalípticas de la Biblia. Y sin embargo, la historia continuó. Durante la Primera Guerra Mundial, con sus millones de muertos en trincheras llenas de barro y gas venenoso, muchos creyeron que la humanidad no podría sobrevivir a ese nivel de destrucción. Y sin embargo, la historia continuó. 20 años después, la Segunda Guerra Mundial superó todo lo anterior. Ciudades enteras reducidas a escombros. Armas nucleares usadas por primera vez en la historia. Campos de exterminio que revelaron un nivel de horror que la imaginación humana todavía lucha por comprender. Y en ese contexto, nuevamente la convicción de que el fin era inminente. Y sin embargo, la historia continuó. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el instinto humano de interpretar el presente como el punto culminante de la historia es poderoso y recurrente, que en cada generación marcada por el sufrimiento colectivo, la mente humana busca un marco que le dé sentido a lo que está viviendo. Y la Biblia no condena ese instinto, lo reconoce, pero también lo corrige. Jesús fue explícito, pero aún no es el fin. Esas 4 palabras tienen un peso enorme. Significan que las guerras, por devastadoras que sean, no son en sí misma la señal que anuncia el cierre definitivo de la historia. Son parte del proceso. Son lo que el mismo texto llama principios de dolores. Las señales que Jesús describe no son señales del fin, sino señales de que algo está gestándose, que hay un proceso en marcha, que la historia no está simplemente deteriorándose sin dirección, sino moviéndose hacia algo. Esto cambia completamente la forma en que leemos las noticias internacionales, no como señales de derrota, no como evidencia de que todo se derrumba sin propósito, sino como parte de un proceso más largo, más complejo, que la perspectiva humana no puede ver en su totalidad. Pero también hay que ser cuidadosos con el exceso contrario, porque hay una tendencia igualmente peligrosa de usar ese argumento para caer en una especie de indiferencia, de decir, las guerras siempre han existido, no hay nada nuevo bajo el sol, esto no significa nada. Esa lectura ignora algo fundamental. El texto bíblico no dice que las señales sean irrelevantes, dice que no son el punto final. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Las guerras, las pestes, las hambres, los terremotos son descritos como señales de que algo más grande se aproxima, no como el evento en sí, pero sí como parte de la secuencia que conduce a él. Y para quien tiene una perspectiva bíblica de la historia, esa distinción importa. La pregunta no es si vivimos en el último día. La pregunta es cómo respondemos a un mundo que muestra estos patrones de manera cada vez más intensa y frecuente.
Y aquí es donde la Biblia ofrece algo que ningún análisis geopolítico puede dar. Hay un contraste que el texto bíblico establece con una claridad sorprendente. Por un lado, la incapacidad humana de construir una paz duradera. Por el otro, la promesa de una paz que no depende de tratados, de victorias militares, ni de la voluntad política de los líderes humanos. Porque si hay algo que la historia demuestra con una consistencia aplastante, es que los seres humanos no podemos sostener la paz. Cada tratado que se firma lleva en sí mismo la semilla de su propia ruptura. El Tratado de Versalles, que supuestamente clausuró la Primera Guerra Mundial, creó las condiciones económicas y políticas que dieron origen al nazismo y a la Segunda Guerra Mundial. El orden de posguerra, que se construyó en 1945, generó la Guerra Fría. Cada acuerdo de paz en Medio Oriente fue seguido por nuevas erupciones de violencia. La creación de organismos internacionales como la Liga de las Naciones y luego la ONU reflejó la aspiración humana de crear estructuras que garantizan la paz. Y sin embargo, hoy la ONU es testigo impotente de conflictos que no puede detener. No es que los seres humanos no quieran la paz, la quieren profundamente, pero algo en la condición humana sabotea una y otra vez ese deseo. El egoísmo colectivo, la codicia por recursos y territorios, las diferencias ideológicas que se vuelven irreconciliables, las heridas históricas que se convierten en cicatrices que nunca sanan del todo, la desconfianza entre naciones que tienen capas y capas de memoria acumulada. La paz humana es siempre provisional, siempre frágil, siempre dependiente de condiciones que pueden cambiar en cualquier momento. Y fue precisamente en ese contexto humano donde el profeta Isaías escribió, hace aproximadamente 2700 años, uno de los pasajes más conocidos y más citados de la literatura bíblica. Isaías capítulo 2, versículo 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Detengámonos un momento. Volverán sus espadas en rejas de arado. En el contexto del mundo antiguo, una espada era el símbolo más poderoso de la guerra. Era el arma del guerrero, el símbolo de la conquista, la herramienta de la dominación. Y una reja de arado era lo opuesto, la herramienta del agricultor, el símbolo de la vida, el sustento de la paz productiva. La imagen que Isaías usa no es solo poética, es una inversión radical. Toma el instrumento de la muerte y lo convierte en el instrumento de la vida. Para el lector que tiene una perspectiva del Nuevo Testamento, esta profecía de Isaías está conectada directamente con lo que los evangelios y las cartas apostólicas describen como el regreso de Jesucristo y el establecimiento de su reinado sobre la tierra. No es una imagen abstracta ni metafórica, es una descripción de un gobierno real, concreto, que resolverá lo que ningún gobierno humano ha podido resolver. Y aquí está algo que merece una reflexión más profunda. El texto no dice que Cristo va a imponer la paz por la fuerza bruta. Dice que va a juzgar entre las naciones, es decir, va a resolver los conflictos con justicia. Va a reprender a muchos pueblos, lo cual implica una corrección basada en principios que trascienden los intereses nacionales, tribales o económicos. Hay una diferencia fundamental entre la paz que resulta de que un bando gane una guerra y someta al otro, y la paz que resulta de que un juez imparcial y completamente justo resuelva la disputa con sabiduría perfecta. La primera es siempre temporal, porque el resentimiento del vencido sobrevive. La segunda podría ser permanente porque se basa en la justicia real,
no la imposición del poder. Esa es la promesa que Isaías pone en ese texto. Y no es la única. A lo largo de los profetas del Antiguo Testamento, esta visión de un tiempo sin guerra aparece una y otra vez, como si el corazón humano, incluso bajo la inspiración profética, no pudiera dejar de volver a esa imagen. Un mundo donde las armas ya no tienen uso, donde los recursos que antes se destinaban a la guerra se dirigen hacia la vida, donde los niños no crecen con el miedo a los bombardeos. ¿Eso es posible? Desde una perspectiva puramente humana, la historia dice que no, que es una utopía inalcanzable, que cada generación que ha intentado construirlo ha fracasado. Pero la Biblia no basa esa promesa en la capacidad humana, la basa en algo completamente distinto. ¿Qué nos dicen las guerras de nosotros? La respuesta que la Biblia ofrece no es cómoda, no es lo que quisiéramos escuchar. Las guerras no son solo accidentes históricos, no son simplemente el resultado de líderes malos, de sistemas políticos fallidos o de recursos mal distribuidos. Aunque todo eso es cierto y contribuye a los conflictos, la perspectiva bíblica apunta a algo más profundo. Las guerras revelan una fractura que está en el interior mismo de la naturaleza humana. Es lo que la teología llama la condición caída del ser humano, esa tendencia hacia el egoísmo, hacia la dominación, hacia la violencia cuando los intereses propios se ven amenazados. Esa incapacidad estructural de sostener la paz cuando no hay una autoridad que garantice una justicia perfecta. Y esa fractura no se ha cerrado con educación, no se ha cerrado con progreso tecnológico, no se ha cerrado con instituciones internacionales, no se ha cerrado con el tiempo. 2000 años después de que Jesús dijera, oiréis de guerras y rumores de guerras, seguimos escuchando exactamente eso, no porque la profecía sea un ciclo del que no podamos salir, sino porque el diagnóstico que subyace a esas palabras siguen siendo precisamente correcto. La humanidad no puede salvarse a sí misma de su propia violencia. No es una afirmación pesimista, es una afirmación honesta. El pesimismo sería decir que no hay salida, que la historia es simplemente un ciclo de violencia sin fin ni propósito. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un propósito en el proceso, que la historia tiene una dirección, que detrás del aparente caos de los conflictos internacionales, de las guerras que encendemos y no podemos apagar, hay algo que avanza. Y lo que avanza no es la destrucción final. Lo que avanza es el cumplimiento de lo que Isaías describió, un tiempo en que las espadas se convertirán en herramientas de vida, un tiempo en que las naciones no se adiestrarán más para la guerra, un tiempo en que la paz no dependerá de la voluntad de los líderes humanos ni de los acuerdos que firman y rompen, sino del gobierno de quien la Biblia presenta como el príncipe de paz. Esa imagen, la que Isaías escribió hace más de 2000 milenios, sigue siendo radicalmente subversiva en el mundo de hoy. La historia de la humanidad está llena de cosas que parecían imposibles hasta que ocurrieron, fronteras que parecían eternas y desaparecieron, enemigos declarados que se convirtieron en aliados, imperios que parecían invencibles y se desintegraron. El cambio más radical que podemos imaginar no es necesariamente el más improbable. La pregunta no es si la naturaleza humana puede cambiar por sí sola. La evidencia histórica sugiere que no puede de manera suficiente. La pregunta es si hay una intervención posible que cambie las condiciones fundamentales bajo las cuales los seres humanos interactúan. Y esa es exactamente la apuesta de la Biblia. La capacidad humana es extraordinaria. Ha producido maravillas en ciencia, artes, medicina y cultura. Será finalmente liberada de la sombra de la guerra para dedicarse plenamente a lo que debería haber sido siempre su propósito. Esa es la esperanza de la Biblia. No es una ilusión, no es un sueño que calma la ansiedad pero no tiene sustancia, sino como una promesa.
hecha en un tiempo donde las guerras eran constantes como lo son hoy, preservada a través de los siglos de historia y todavía en pie, en un mundo donde los rumores de guerras llenan nuestras pantallas todos los días. Esa promesa es extraordinariamente relevante y quizás esa es la reflexión con la que vale la pena quedarse hoy. No con el miedo al fin del mundo, no con la certeza de que ya sabemos exactamente cómo y cuándo va a ocurrir todo, sino con la pregunta honesta de si el diagnóstico que la Biblia ofrece sobre la condición humana sigue siendo correcto. Y si la esperanza que presenta sigue siendo la única que tiene la escala suficiente para responder al problema que estamos viviendo. Las guerras seguirán. Probablemente en las próximas semanas habrán noticias de nuevos conflictos, nuevas tensiones, nuevas erupciones de violencia en algún rincón del mundo. La historia no va a ser una pausa, pero el último capítulo todavía no ha sido escrito. Y la Biblia insiste en que ese último capítulo no lo escribirá la humanidad sola. Gracias por quedarte hasta el final. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue Las guerras y el fin de los tiempos. ¿Qué dice la Biblia? Esto es El alfarero y su obra.